En el corazón de un pueblo olvidado por el progreso pero aferrado a sus tradiciones, existía un santuario de autenticidad llamado la Trattoria del Pugile. Sus paredes de ladrillo visto no solo absorbían el aroma a ajo, albahaca y pan recién horneado, sino también el eco de historias silenciosas. Fotografías en blanco y negro de combates de boxeo, guantes de cuero gastados colgados como reliquias y cinturones de campeón descoloridos contaban la primera vida de su propietario, Silas Slay Valentí. Slay, un hombre tallado en la misma madera dura que las mesas del local, se movía con la economía de un peso pesado y hablaba con un murmullo grave que a menudo se confundía con simpleza. Su rostro, un mapa de antiguas batallas dentro y fuera del ring, rara vez traicionaba la afilada inteligencia que bullía tras sus ojos caídos. Para la mayoría, era un exboxeador que había cambiado los guantes por los cucharones, un gigante amable y melancólico cuya mayor ambición era lograr el punto perfecto de la salsa marinara. Era una subestimación peligrosa, un error de cálculo que muchos habían cometido a lo largo de su vida y que estaban a punto de cometer de nuevo. La noche cayó sobre el pueblo como un sudario húmedo, y con ella llegó una presencia que no pertenecía al honesto bullicio de la trattoria. Ricardo el Terciopelo Vargas entró como una mancha de aceite en agua clara. Su traje de seda, demasiado brillante para la luz tenue del local, parecía gritar una opulencia desesperada. Un reloj de oro macizo asomaba de su muñeca como un grillete de vanidad, y su sonrisa, amplia y blanqueada, no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Vargas era el cáncer del pueblo, un capo local cuya influencia se extendía a través de hilos de miedo y favores corruptos, un poder establecido que se deleitaba en su propia arrogancia. Se sentó en la mesa favorita de Slay, un acto de invasión territorial, y esperó. Slay se acercó, secándose las manos en su delantal blanco, su imponente figura proyectando una sombra sobre el visitante. Ricardo, dijo Slay, su voz un retumbo bajo. ¿No tienes reserva? Vargas soltó una risa condescendiente, un sonido metálico que chocó con la calidez del lugar. Silas, Silas. Siempre tan literal. No vengo por tu pasta, amigo. Vengo a ofrecerte una oportunidad. Una verdadera oportunidad, no esta fantasía de restaurante. Describió su propuesta con la displicencia de quien ofrece un caramelo a un niño. Quería usar los libros de la Trattoria del Pugile para lavar dinero. Cifras infladas, transacciones fantasmas, un flujo constante de efectivo sucio que se limpiaría a través del honrado negocio de Slay. Piénsalo, dijo Vargas, inclinándose hacia adelante, su aliento oliendo a colonia cara y corrupción. Es perfecto. Nadie sospecharía de este pequeño y pintoresco lugar. Y tú solo tienes que mirar para otro lado. Un pequeño porcentaje, una cantidad que nunca soñarías ganar vendiendo lasañas, será tuyo. Es una oferta que no puedes rechazar. Slay permaneció inmóvil, su expresión tan impasible como la de una estatua de granito. Dentro de él, sin embargo, una furia fría comenzaba a arder. Este hombre no solo estaba insultando su inteligencia, sino que estaba tratando de profanar el único lugar en el mundo que era verdaderamente suyo, un legado construido con sudor y harina, no con miedo y engaño. Era una provocación injusta, un ataque directo a sus principios, a su lealtad inquebrantable a la memoria de su padre, quien le enseñó que la única riqueza que importa es un nombre limpio. El silencio se alargó, denso y cargado. Vargas lo interpretó como vacilación, como la lenta comprensión de un hombre simple ante una idea compleja. Se equivocaba. Slay estaba sopesando a su oponente, midiendo la profundidad de su arrogancia, la extensión de su podredumbre. Finalmente, habló, y sus palabras, aunque suaves, cayeron con el peso de adoquines. Mi negocio, dijo lentamente, cada sílaba cincelada, no está a la venta. Ni mi nombre. Ahora, si no vas a pedir nada del menú, la puerta está donde la dejaste. La sonrisa de Vargas se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y luego de ira. Se levantó, ajustándose el traje. Cometes un error, boxeador, siseó. Un error muy grande. Hay formas de hacer que la gente entre en razón. Salió del restaurante, dejando tras de sí un frío que el calor del horno no podía disipar. La batalla había sido declarada.
Sly miró a su alrededor, a las fotos de sus días de gloria, al vapor que salía de la cocina, al murmullo de las familias que disfrutaban de su cena, ajenas al veneno que acababa de entrar y salir. Supo entonces que esta no sería una pelea de 12 asaltos. Sería una guerra total por el alma de su tratoría y por la suya propia. La amenaza de Vargas no fue un farol. La presión comenzó sutilmente, como una fuga lenta. Un par de días después, la ventana delantera de la tratoría apareció con una grieta en forma de telaraña. La policía local, bajo la indudable influencia de Vargas, lo calificó de vandalismo juvenil aleatorio y cerró el caso antes de abrirlo. Luego, los proveedores de confianza de Sly, hombres con los que había hecho negocios durante una década, comenzaron a cancelar pedidos. Unos balbuceaban excusas sobre problemas de logística, otros, más honestos, admitían con voz temblorosa haber recibido una visita que les aconsejaba no hacer más negocios con la tratoría del Pujile. El bystander chorus del pueblo, los clientes y vecinos, comenzaron a murmurar. Las mesas que antes estaban siempre ocupadas ahora mostraban huecos. El miedo era un veneno insípido que se filtraba en la comunidad. Fue entonces cuando Elena, la esposa de Sly, su aliada incondicional y la verdadera estratega de la familia, intervino. Elena era tan afilada y brillante como Sly era sólido y reservado. Llevaba las cuentas, gestionaba las redes sociales del restaurante y poseía una mente para la táctica que rivalizaba con la de cualquier general. Una noche, después de cerrar un local inquietantemente vacío, encontró a Sly mirando fijamente una de sus fotos de campeón, su reflejo superpuesto al de su yo más joven y desafiante. «No vas a solucionar esto con los puños, Silas», dijo ella suavemente, colocando una mano en su hombro. «Vargas espera eso. Quiere que pierdas el control, que le des una excusa para destruirte públicamente». Sly se giró, y en sus ojos ella vio no solo la furia, sino una determinación helada que conocía bien. «Él quiere una guerra, Elena. Va a tener una. Pero como tú dices, no en su terreno». Durante las siguientes 2 semanas, la tratoría del Pujile se convirtió en un cuartel general. Sly, el supuestamente anticuado exboxeador, demostró una sorprendente afinidad por la tecnología moderna, un rasgo que todos, especialmente Vargas, habían pasado por alto. Con la ayuda de Elena, que investigó en línea con la precisión de un sabueso, compraron e instalaron un sistema de vigilancia de última generación. Cámaras diminutas, casi invisibles, se colocaron en ángulos estratégicos por todo el restaurante, cubriendo cada mesa, cada entrada y la oficina trasera. Micrófonos de alta sensibilidad se ocultaron en lámparas y adornos. Sly, con una paciencia meticulosa, aprendió a manejar el software, a monitorear las transmisiones en vivo en su teléfono y a almacenar las grabaciones en un servidor seguro en la nube. Era el Underestimated Strategist en plena acción, preparando su campo de batalla. No se trataba solo de defensa, era una preparación para la ofensiva. Sly comenzó a documentar cada acto de intimidación. La foto de la ventana rota, las capturas de pantalla de las repentinas y coordinadas reseñas negativas de una estrella en Google que aparecieron de la noche a la mañana, las grabaciones de las llamadas telefónicas con los proveedores cancelando sus servicios. Creó un expediente digital, una cronología de la extorsión de Vargas, meticulosa y irrefutable. Su mente, acostumbrada a analizar los patrones de un oponente en el ring, ahora diseccionaba la estrategia de matón de Vargas, anticipando su próximo movimiento. En un momento de reflexión, mientras revisaba las imágenes de una cámara oculta, Sly tuvo un monólogo interno. Este tipo, Vargas, cree que el mundo es un ring donde el que golpea más fuerte gana. Pero se equivoca. El mundo es un tablero de ajedrez. Él mueve un peón, amenazando con fuerza bruta. Cree que soy una torre, fuerte pero predecible. No ve que estoy jugando como un caballo, moviéndome en ángulos que no puede comprender. Cree que me está acorralando, pero en realidad, lo estoy guiando a mi trampa. La tensión alcanzó un punto álgido cuando una noche, 2 de los matones de Vargas entraron en el restaurante durante la hora de la cena. No dijeron nada. Simplemente se sentaron en una mesa en el centro, mirando a los pocos clientes que quedaban, su presencia era una amenaza sofocante.
La gente comió rápidamente, pagó y se fue. El mensaje era claro, este lugar ya no era seguro. Esa noche, Elena encontró a Sly en la cocina, amasando pasta con una fuerza controlada. Es hora, dijo él sin mirarla. Lo he presionado lo suficiente. Su ego no le permitirá delegar más. La próxima vez, vendrá él mismo a dar el golpe de gracia. Elena asintió, su rostro serio pero resuelto. Y estaremos listos. ¿Activaste el protocolo de transmisión? Sly sacó su teléfono y le mostró una aplicación con un gran botón rojo en la pantalla. Un toque, dijo. Y todo lo que suceda aquí se transmitirá en vivo a una página privada de Facebook que creaste, al blog de noticias del condado y directamente al correo electrónico de ese periodista de investigación de la capital que contactamos. El mundo entero será el público. La preparación estaba completa. El David de esta historia no solo había recogido sus piedras, las había equipado con tecnología del siglo XXI. La estrategia no era solo derrotar a Goliat, sino hacerlo en el centro del escenario, con todos los focos apuntándole, asegurándose de que cuando cayera, el estruendo fuera ensordecedor. La espera se sintió como el silencio suspendido entre el relámpago y el trueno. Sly y Elena sabían que Vargas, herido en su orgullo por la tenaz resistencia de un simple cocinero, no tardaría en hacer su movimiento final. La llamada llegó un martes por la tarde, un número bloqueado. La voz de Vargas, despojada de su falsa amabilidad, era un gruñido metálico. Esta noche, Valentí. Cierra tu pizzería de mala muerte. Voy a ir a recoger lo que es mío, ya sea tu cooperación o las llaves de ese tugurio. Tú eliges. Sly colgó sin responder. La confrontación era inminente. Esa noche, la trattoria del Pugile estaba cerrada al público. Un letrero de cerrado por problemas técnicos colgaba en la puerta, una pieza de amarga ironía. Dentro, el ambiente era eléctrico. Sly le había dado la noche libre a su personal, excepto a un joven y leal camarero, Marco, a quien le había encomendado una tarea crucial, permanecer al otro lado de la calle, con el teléfono en la mano, listo para presionar grabar en una segunda cámara si algo salía mal con el sistema interno. Elena estaba en casa, con múltiples pantallas abiertas, lista para ser la directora de orquesta digital de la caída de Vargas, la poderosa aliada operando desde el centro de mando. A las 9 en punto, un sedán negro y brillante se detuvo bruscamente frente al restaurante. Vargas salió, flanqueado por los mismos dos matones que habían intimidado a sus clientes. Entraron al local, la puerta cerrándose tras ellos con un sonido funesto. El restaurante estaba oscuro, excepto por una única luz que iluminaba la mesa central, donde Sly estaba sentado, tranquilo, con una taza de espresso frente a él. Vaya, vaya, comenzó Vargas, su voz resonando en el silencio. Su arrogancia estaba en su punto máximo, creyendo que finalmente había acorralado a su presa. Caminó alrededor de la mesa, como un tiburón rodeando a su víctima. Mira lo que tenemos aquí. El gran campeón, solo en la oscuridad. Te di una salida fácil, Silas. Una oportunidad de oro. Pero eres demasiado estúpido para verla. Eres un dinosaurio, un relicto de una época en la que la fuerza bruta importaba. Pero esto es mi mundo ahora. Un mundo de dinero y poder, cosas que tú, con tus manos manchadas de harina, nunca entenderás. Se detuvo frente a Sly, su rostro una máscara de desprecio. Así que aquí está el trato final. Me firmas los papeles de transferencia del negocio, te doy una miseria para que desaparezcas, y tal vez, solo tal vez, no deje que mis chicos te reorganicen la cara para que coincida con tu carrera acabada. ¿O tenemos que hacerlo por las malas? Porque créeme, me encantaría hacerlo por las malas. Los matones dieron un paso adelante, flexionando los nudillos. Era el clímax de su intimidación, el momento en que esperaba que Sly se derrumbara. En cambio, Sly levantó la vista, y por primera vez esa noche, una leve sonrisa, afilada como un cuchillo, se dibujó en sus labios. Tomó un sorbo de su espresso y luego, con una calma que desarmó a Vargas, comenzó su contraataque. Su voz, ya no un murmullo, sino clara y resonante, llenó la sala. Sabes, Ricardo,
tienes razón en una cosa. Soy un dinosaurio. Vengo de una época en la que un hombre era su palabra. Donde la lealtad y el honor no eran solo palabras bonitas para poner en una lápida. Tú hablas de tu mundo, de dinero y poder, pero tu mundo es un castillo de naipes construido sobre el miedo de gente buena. Y la gente como tú siempre comete el mismo error, subestima la fuerza de los cimientos. ¿Crees que este lugar, dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba el restaurante, es solo ladrillo y mortero? Pero es un símbolo. Es la prueba de que se puede construir algo honesto con tus propias manos. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de Vargas, y su tono cambió, volviéndose más agudo, más analítico. El estratega estaba emergiendo por completo. Hablemos de tu oferta de oro. El lavado de dinero. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? Tu plan era rudimentario. Inflar los ingresos en un 300% de la noche a la mañana. ¿Sabes lo que hace eso? Activa todas las alarmas del sistema tributario. Un algoritmo, Ricardo, una simple pieza de código, te habría detectado en menos de 6 meses. Habrías necesitado facturas falsas, proveedores fantasmas, una red compleja que tú, en tu arrogancia, ni siquiera consideraste. Tu plan no era una obra maestra del crimen, era el esquema de un aficionado torpe que se cree más listo de lo que es. Ibas a hundirte, y querías arrastrarme contigo para que pareciera que yo era el cerebro. Vargas parpadeó, su confianza vacilando por primera vez. Esto no era lo que esperaba. Esperaba súplicas o un estallido de violencia inútil. No una conferencia sobre delitos financieros. Sly no había terminado. Su voz se elevó, alcanzando un crescendo de justa indignación, el monólogo de un hombre que ha sido empujado demasiado lejos. Pero la parte más patética de todo esto, Ricardo, es tu necesidad de hablar. Tu ego. No puedes evitar alardear, amenazar, explicar tus pequeños y sucios planes. En el ring, aprendes a estudiar a tu oponente. Su ritmo, sus tics, sus debilidades. Tu debilidad es tu boca. Y entonces, llegó el misterio revelado, el golpe de gracia. Sly levantó lentamente su mano y señaló un pequeño punto negro en el cuello de su camisa. Un micrófono. Luego, su mirada se desvió hacia una de las lámparas de pared. Y esa lámpara de ahí. Y el marco de esa foto. Y el pequeño adorno en la barra. Todos te han estado observando. Te han estado escuchando. Desde el primer día que entraste aquí con tu oferta sucia. La cara de Vargas pasó del desconcierto al pánico. Y por si acaso te lo preguntas, continuó Sly, su voz ahora goteando ironía. No estamos solos. Elena, mi esposa, la mujer que probablemente pensaste que estaba en casa llorando, ha estado transmitiendo esta conversación en vivo durante los últimos 10 minutos. A cada blog de noticias locales, a cada grupo comunitario de la zona. A la policía estatal, que por cierto, no está en tu nómina. En este momento, Ricardo, no eres un capo del crimen en un restaurante vacío. Eres la estrella de un reality show muy popular titulado La caída de un matón estúpido. ¿Quieres saludar a tu público? Como un director de orquesta señalando el final, Sly sacó su teléfono, tocó la pantalla y la voz grabada de Vargas, de su primera visita, llenó el silencio. Piénsalo. Es perfecto. Nadie sospecharía. Una oferta que no puedes rechazar. La sangre desapareció del rostro de Vargas. Su máscara de terciopelo se hizo añicos, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. Tartamudeó, sin palabras, su cerebro incapaz de procesar la magnitud de la trampa en la que había caído. Los dos matones se miraron, su lealtad evaporándose ante la perspectiva de ser evidencia en video. El sonido distante de sirenas comenzó a crecer, acercándose rápidamente. Sly se recostó en su silla, el combate había terminado. No había lanzado un solo golpe, pero acababa de noquear a Ricardo Vargas de la forma más devastadora y pública posible. La arrogancia de Vargas se desintegró en tiempo real. Su rostro, antes una máscara de suficiencia, se contorsionó en una mueca de pánico y furia impotente. Tú, gritó, su voz un chillido agudo y desesperado.
Dio un paso en falso hacia Sly, un último espasmo de su autoridad evaporada, pero sus propios matones, ahora entendiendo que eran cómplices atrapados en una red digital, retrocedieron instintivamente, distanciándose del epicentro del desastre. El sonido de las sirenas era ahora un aullido ensordecedor que envolvía la trattoria del pugile. Las luces intermitentes rojas y azules barrieron la oscura sala, pintando escenas estroboscópicas del rostro pálido y sudoroso de Vargas. La puerta se abrió de golpe, y no fueron los policías locales comprados quienes entraron, sino un equipo de la policía estatal, armados y con chalecos antibalas, liderados por un detective de rostro severo que sostenía una tableta. En la pantalla de la tableta se reproducía el final de la transmisión en vivo. El detective no miró a Sly. Sus ojos estaban fijos en Vargas. Ricardo Vargas, dijo su voz, clara y autoritaria, cortando el aire tenso, está usted arrestado por extorsión, conspiración para cometer fraude y múltiples cargos de intimidación. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Aunque, francamente, creo que ya ha dicho más que suficiente. La humillación fue total. Mientras los oficiales esposaban a un Vargas balbuceante, su traje de seda ahora arrugado y manchado de sudor, Marco, el joven camarero desde el otro lado de la calle, capturaba cada segundo en su teléfono, proporcionando un ángulo diferente a la transmisión principal. La caída del Terciopelo no fue un rumor susurrado en callejones oscuros, fue un espectáculo público, transmitido y archivado. Los matones, al ver a su jefe reducido a un criminal común, levantaron las manos en señal de rendición, sus rostros una mezcla de miedo y resignación. Fueron esposados y sacados con una eficiencia desapasionada. Sly permaneció sentado, observando el desmantelamiento de la tiranía de Vargas. No había satisfacción en su rostro, solo una calma sombría, la calma de un guerrero después de una batalla necesaria. El detective se acercó a él. Señor Valentí. Ha corrido un gran riesgo. Sly finalmente se levantó, su imponente figura llenando el espacio ahora vacío. El mayor riesgo, respondió con su voz grave, era no hacer nada. Afuera, el bystander chorus, la gente del pueblo, atraída por la conmoción y las alertas que zumbaban en sus teléfonos, se había reunido. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro, miedo y un creciente sentimiento de alivio. Vieron cómo sacaban a Vargas, no como el intocable señor del crimen que pretendía ser, sino como un hombre derrotado, iluminado por los flashes de los teléfonos móviles que ahora documentaban su desgracia. La derrota de Vargas no terminó con su arresto, ese fue solo el comienzo de su humillación pública. En las horas y días siguientes, la historia explotó. La grabación de la confrontación, apodada en línea como el takedown de la trattoria, se volvió viral. No solo a nivel local, sino nacional. La narrativa era demasiado perfecta para ser ignorada, el humilde dueño de un restaurante, un exboxeador subestimado, usando la inteligencia y la tecnología moderna para derribar a un mafioso arrogante. Era David contra Goliat para la era digital. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal de la opinión pública, y el veredicto fue unánime. El hashtag #SLYSTAN se hizo tendencia. Aparecieron memes que mostraban a Sly como un personaje de videojuego alcanzando el nivel jefe y a Vargas como un villano de dibujos animados derrotado. Las reseñas de una estrella en la página de la trattoria del pugile fueron ahogadas por una avalancha de miles de calificaciones de 5 estrellas, acompañadas de comentarios de apoyo de todo el país. Este hombre es un héroe, decía uno. La mejor pasta y la justicia más dulce, decía otro. On-screen text simulations de titulares de noticias parpadeaban en la narrativa, de campeón del ring a campeón del pueblo, la historia de Silas Valentí, el mafioso, de Terciopelo, desenmascarado por una cámara oculta, como un restaurante familiar se defendió de la mafia y ganó. La vindicación pública de Sly fue abrumadora. El bystander chorus del pueblo, que antes había susurrado con miedo, ahora hablaba con orgullo. La gente acudía en masa a la trattoria del pugile, no solo para comer, sino para estrechar la mano de Sly, para darle una palmada en la espalda, para mostrar su solidaridad. El restaurante, que había estado al borde del fracaso por la intimidación de Vargas, ahora tenía una lista de espera de semanas.
Se convirtió en un lugar de peregrinación, un monumento a la resistencia cívica. Helena, la poderosa aliada, manejó la tormenta mediática con una gracia y una habilidad consumadas. Atendió las llamadas de los periodistas, organizó entrevistas cuidadosamente seleccionadas y se aseguró de que la narrativa correcta, la de la integridad frente a la corrupción, no la de la simple venganza, fuera la que prevaleciera. Su trabajo entre bastidores validó y amplificó la victoria de Sláy, transformando un acto de defensa personal en un movimiento inspirador. El poder de Vargas, construido sobre una reputación de intocable, se evaporó de la noche a la mañana. Sus asociados lo abandonaron, sus conexiones políticas negaron conocerlo y sus víctimas anteriores comenzaron a hablar, añadiendo más cargos a su ya larga lista. La ironía era deliciosa, el hombre que operaba en las sombras fue destruido por los focos. La justicia poética fue completa, su intento de apoderarse de un negocio para limpiarlo de forma fraudulenta resultó en la exposición pública de toda su sucia operación. La tratoría se convirtió en un faro de esperanza. Sláy y Helena, la pareja que se había enfrentado al matón del pueblo, eran ahora los guardianes de su recién recuperada tranquilidad. La victoria no fue solo personal, fue comunal. Habían demostrado que el poder de un tirano es frágil y depende del silencio de los oprimidos. Al negarse a permanecer en silencio, no solo se salvaron a sí mismos, sino que liberaron a toda su comunidad. La victoria de Sláy Valentí resonó mucho más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. Se convirtió en una parábola moderna, un testimonio del poder latente que reside en la gente común cuando se niega a ceder ante la tiranía. Meses después, la tratoría del Pujile prosperaba como nunca. El murmullo constante de clientes felices había reemplazado el silencio opresivo del miedo. Las paredes, adornadas con recortes de periódicos que celebraban su victoria junto a las viejas fotos de boxeo, contaban ahora la historia completa de un hombre que había ganado sus dos batallas más importantes, una por un título mundial y otra por su alma. Una noche, mientras limpiaba un vaso detrás de la barra, observando a las familias reír y compartir comidas, Sláy reflexionó. Un joven periodista, el mismo que había ayudado a difundir la noticia, estaba sentado en la barra, terminando su informe de seguimiento. ¿Alguna vez se arrepiente de cómo manejó las cosas?, preguntó el periodista. Podría haber salido muy mal. Sláy dejó el vaso, ahora impecable, y su mirada se perdió por un momento en la distancia. En el ring, comenzó, su voz grave y reflexiva, aprendes que las peleas más duras no siempre son contra el tipo que tienes delante. A veces, la pelea es contra ti mismo. Contra el miedo, contra la duda, contra la tentación de tomar el camino fácil. Vargas no era mi verdadero oponente esa noche. Mi oponente era la parte de mí que podría haberse rendido, que podría haber dicho, esto es demasiado grande para mí. La victoria no fue cuando lo arrestaron. La victoria fue cuando decidí luchar. El narrador interviene, su voz tejiendo la conclusión moral. La historia de Silas Valentí no es simplemente la de un hombre que se defendió. Es una reflexión sobre la naturaleza misma de la fuerza en nuestro tiempo. Vivimos en un mundo que a menudo confunde la bravuconería con el poder, el ruido con la influencia. Ricardo Vargas era un hombre de ruido, de poder superficial construido sobre cimientos podridos. Sláy Valentí, en cambio, demostró que la verdadera fuerza es silenciosa. Es la integridad inquebrantable, la inteligencia estratégica que se esconde detrás de una apariencia modesta, la lealtad a los principios por encima de las ganancias. Es la fuerza del roble que se dobla en la tormenta pero no se rompe, mientras que el edificio pretencioso se derrumba. Este enfrentamiento fue una yuxtaposición perfecta, la nueva guardia contra la vieja guardia de la corrupción. No una cuestión de edad, sino de método. Vargas representaba el matonismo de la vieja escuela, basado en la fuerza física y el miedo directo. Sláy representaba la nueva forma de resistencia, usando las propias herramientas del sistema, la tecnología, los medios de comunicación, la ley, para volverlas contra el opresor. Fue la victoria de la inteligencia sobre la intimidación, de la transparencia sobre el secretismo. La lección final que nos deja la tratoría del Pujile es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos recuerda que la corrupción prospera en nuestro silencio colectivo. Que cada vez que miramos hacia otro lado ante una injusticia,
por pequeña que sea, cedemos un poco de nuestro poder. Silas Valentí no esperó a que un héroe lo salvara. Se convirtió en el héroe que su comunidad necesitaba, no con una capa, sino con un delantal manchado de harina y una resolución de acero. Su triunfo nos deja con una sensación de profunda satisfacción, no solo porque el villano recibió su merecido, sino porque nos reafirma en la creencia de que la decencia, la valentía y un plan bien ejecutado pueden, y deben, ganar al final. Es una afirmación inspiradora de que, sin importar cuán oscuro parezca el panorama, un solo individuo, fiel a sí mismo, puede encender una luz lo suficientemente brillante como para disipar las sombras.